este caso en el sector salud. Estamos hablando concretamente del Hospital Baliña, pero mejor que Juan nos cuente cuál es la situación allí. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Miguel. Bien. Sí, digo, para poner en contexto, a nivel nacional, en el año 92-93, el diputado nacional Germán Abdala presentaba, que era además secretario general de ATE Capital, presentaba un proyecto de convenio colectivo de trabajo, un proyecto de ley nacional que, bueno, después se aprueba esa ley nacional, conocida actualmente como ley Germán Abdala, que es la ley que regula las relaciones laborales de los trabajadores estatales del Estado Nacional, ¿no? Uh-huh. Año 96. Tiene a esta altura más de 20 años de aplicación, digamos, esta ley. ¿Qué pasó en la provincia de Misiones en todo ese tiempo? Bueno, no hubo voluntad para que en la provincia de Misiones haya un marco regulatorio semejante, que en otras provincias sí, y sí hay convenio colectivo de trabajo para los trabajadores del Estado. Entonces, acá muchos años de democracia, pero las relaciones laborales no están democratizadas, ¿no? Entonces hay esta, seguramente vemos en distintos momentos del año, estas mesas de trabajo salariales, pero bueno, son mesas que dependen de la voluntad del patrón, digamos. Uh-huh. El patrón se levantó chinchudo y no hay mesa, digamos, ¿no? Claro, claro. Bueno, entonces, en este periodo, año 88, nosotros presentamos, yo era secretario gremial en ATE, en ese momento presentamos una ley de carrera sanitaria. La carrera, en general las carreras, no tienen el mismo alcance que los convenios colectivos, pero de cierta forma también regulan las relaciones laborales. Uh-huh. Nosotros presentamos este proyecto en el año 88, en el año 94 se aprueba finalmente la ley de carrera sanitaria, que es el marco laboral y regula la actividad de los trabajadores de salud. Hasta ese momento, hasta el año 94, los trabajadores de salud nos regíamos por la ley 1556, que es la ley del empleo público, ahora 137 en el digesto, digamos, ¿no? Uh-huh. Hasta ese momento nos regíamos por esa ley. A partir de ahí nos regimos por la ley de carrera sanitaria. Bueno, ahí están establecidas muchas cosas que ponen, condicionan a lo que puede hacer el patrón y la representación de los trabajadores, pero hay cosas que todavía no están reguladas en el marco de la carrera sanitaria. Una de las cosas que no está regulado es justamente este tema que hoy es producto del conflicto, que es el tema de cómo se certifica Uh-huh. la actividad que tienen los trabajadores de salud los días sábados, domingos y feriados. Porque la sociedad en realidad funciona de lunes a viernes y de día, digamos, ¿no? Entonces, habitualmente en todos los regímenes laborales, la actividad nocturna y la actividad de los fines de semana y los feriados tiene una retribución diferencial, ¿no? Nosotros en el año 94 hubo un gran conflicto en el SAMIC de Oberá, y ahí firmamos un acuerdo con la autoridad del Ministerio de Salud Pública. En el Ministerio de Trabajo se firmó este acuerdo, y que ese acuerdo decía que hasta tanto el comité que regula la carrera sanitaria no reglamente el tema de los francos dobles, se iba a seguir certificando de la misma forma hasta tanto regule el comité de carreras, ¿no? ¿Cuál es la forma diferencial? Es que por cada hora de trabajo se certifican 2 horas de trabajo, ¿no? Este es el régimen laboral en salud pública desde hace 31 años, tiempo en el cual nos firmamos este acuerdo con salud pública, digamos. Esto vino cumpliéndose hasta ahora, esto se cumple en muchos hospitales de la provincia, vino cumpliéndose hasta ahora, y bueno, ahora, sin saber qué, sin existir un motivo, porque el comité de carrera no se viene reuniendo, entonces no pudo haber reglamentación de esto. Bueno, las autoridades parece que de zona,
parece, del Ministerio de Salud Pública. Hoy hicimos una gran asamblea ahí, estaba la encargada de enfermería ahí, le llamamos en ese momento a algunos de los directivos de zona, dijeron ignorar, por más que hayan ido ahí y hayan dicho que sí se modificaba, bueno, hoy por teléfono dijeron ignorar, después nos comunicamos en el Ministerio de Salud Pública, con el director del Departamento de Enfermería, también dijo que no era su responsabilidad, que habría una orden verbal, ¿viste? Uh-huh. A esta altura de la democracia, a esta altura de democracia, esta orden verbal, que significa pérdida de derechos y pérdida económica para los trabajadores, es muy difícil aceptar. Y bueno, de hecho la Asamblea rechazó esta posibilidad y además dijo, bueno, vamos a seguir trabajando con el mismo esquema que venimos trabajando hace muchísimos años, digamos, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que le transmitimos hoy a la autoridad ahí del hospital, y también le transmitimos al director del Departamento de Enfermería, y le convocamos además una asamblea mañana a las 9 para que vayan ahí y vamos a discutir, digamos, porque si te hacen perder sueldo o derechos, y la verdad que si esto además es una normativa que se expresa verbalmente, porque para ajustarle a los enfermeros y a las enfermeras de la provincia hay que tener argumento y hay que tener decisión, que no sé qué ministro no sé si este ministro o este subsecretario se va a animar a hacer esto, más en este periodo, digamos, ¿no? Entonces, esto le transmitimos a las autoridades, que no íbamos a aceptar modificaciones que perjudiquen los derechos y la economía de las enfermeras y de los enfermeros de la provincia. Y bueno, mañana entonces quedó pendiente para mañana una nueva asamblea, que esperemos que vayan las autoridades, y si no van las autoridades, los enfermeros van a seguir trabajando con el régimen que vienen trabajando hace más de 31 años. Bien, me gustaría que por ahí aclares de nuevo lo que empezabas a decir al principio. Si bien es una asamblea que se hizo puntualmente en un lugar, estamos hablando de situación de enfermeros de muchos espacios. Así es, sí, así es, el Hospital Carrillo, el SAMI de Oberá, el SAMI de El Dorado, el SAMI de San Vicente, bueno, hay muchos y otros más, también digo, en este momento no recuerdo todos, pero hay muchos lugares en donde esta normativa se aplica, ¿no? Y además, digamos, hubo una visión en cuanto a este concepto en el propio Salud Pública, digamos, ¿no? En Salud Pública en un momento se crean las guardias activas, ¿no? Sí. Viste que son famosas las guardias. Y además hay guardias profesionales, que es para los trabajadores que están en la categoría A1, y después para los otros trabajadores también hay guardias técnicas por categoría y otras guardias técnicas, ¿no? En un momento las guardias tenían toda la guardia el mismo valor, vos trabajes el día que trabajes. Claro. Después se fue modificando este concepto. Y bueno, primero le reconocieron a los profesionales, a los de la categoría A1, que trabajar fin de semana era diferencial y había que cobrar más que un día de semana, y después también a las otras categorías. Hoy esta distinción es entre todas las categorías. Digo, por eso, viste, que de a poco se van reconociendo los derechos, porque no es lo mismo trabajar. Pero bueno, ahora además hay una cuestión económica muy fuerte, digamos. Uh-huh. Trabajar por el sistema que está en vigencia, hasta este momento está en vigencia, un turno son 60.000 pesos para una enfermera antigua. Para una enfermera nueva, 40.000 pesos. Es un turno en Salud Pública, ¿no? Trabajar por guardias ese mismo periodo, ese mismo día, eso significa para algunas categorías 13.000 pesos y para otra categoría 18.000 pesos, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una notoria diferencia entre 60 y 13.000 pesos o 18.000 pesos. Hay una notoria diferencia. Uh-huh. Si nosotros aceptáramos esta propuesta, que hay algunos que en la oscuridad vienen empujando, aceptaríamos que los enfermeros, las enfermeras y otros sectores, porque esto también abarca otros sectores, reduzcan sus ingresos en un día de trabajo de 60 a 13.000 pesos, ¿no? Uh-huh. Para los que planifican y quieren hacer ahorro con el Estado, seguramente les parece muy interesante y hasta. Uh-huh. Esto es
vulnerar derechos que están conseguidos, porque digo, ese acuerdo que firmamos en el año 94 era producto de un conflicto. No fue así naturalmente que apareció eso, fue producto de un conflicto. ¿Y que permitió? ¿Qué cosa permitió ese acuerdo? En el año de 94, cuando se firmó el acuerdo ese, el 85% de las enfermeras eran auxiliares de enfermería. Solamente el 15% eran enfermeras universitarias o licenciadas. Hoy, 31 años después, en parte producto de esta normativa, el 85% de las enfermeras son enfermeras universitarias y licenciadas, y solamente el 15% son auxiliares de enfermería. Claro que hubo una enorme evolución del sector, una profesionalización que ayudó a los enfermeros en sí, pero fundamentalmente a los pacientes que reciben la atención de estas enfermeras. Entonces, esta norma que ayudó a este notorio cambio en el sector de enfermería y también en otros sectores, hoy es la que parece que algunos funcionarios están queriendo dejar sin efecto, y por eso una sana reacción de las trabajadoras y trabajadores que dijeron no nos vamos a dejar pisotear, vamos a defender nuestros derechos. Última cuestión, Juan, cuando hablamos del universo de los enfermeros involucrados, ¿tenés alguna idea de cuánta gente estaría perjudicada por una medida como esta? Mira, esto ocurre en varios hospitales de la provincia, no sé, yo calculo que serán unos 100 enfermeros, digamos. Esto además puede afectar a todos, porque bueno, los enfermeros no es que trabajan siempre en un mismo turno, ¿viste? Claro. Lo planifican un mes de una forma, otro mes de otra forma, y digo, hasta el Parque de la Salud, que es un nuevo régimen que está en vigencia hace algunos años acá en la provincia de Misiones, reconoce en forma diferencial a los enfermeros que trabajan sábado, domingo y feriado. Y le paga el 50% más del sueldo que le corresponde por un día de trabajo a los enfermeros. ¿No? Los que trabajan en el pediátrico, los que trabajan en el agudo, a los enfermeros que trabajan sábado, domingo, feriados y por las noches. A todo eso, por trabajar, le pagan el sueldo habitual más el 50% del día, ¿no? Entonces, bueno, claramente también en ese sector, con el cual nosotros tenemos algunas diferencias, pero también en ese sector hay un reconocimiento diferencial por trabajar los sábados, domingos y feriados y a la noche, horarios en que el grueso de la sociedad se ocupa para distraer, para descansar, para hacer un montón de cosas, y los enfermeros tienen que estar al pie del cañón junto al paciente. Bien. Chito, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a usted, hasta buen momento. Bien, hablábamos con Juan Pasamán entonces a propósito de esta situación que se está dando decíamos, en el sector salud en general. La asamblea se hizo puntualmente en el Hospital Valiña, pero esto es simplemente el lugar que se eligió para discutir esta cuestión.